yo desde el principio dejo por lo menos mi intención y mi deseo de que podamos expandir el debate hacia otros campos, hablar de lo que más o menos cada uno quiera, ¿no? Dentro de lo que yo pueda y de mis habilidades, pues intentaré contestar a las cosas o dar mi opinión lo mejor que pueda. Yo no os voy a compartir una presentación así de momento porque creo que lo que tengo que decir es bastante sencillo de comprender, no requiere de ilustración de muchos artículos del reglamento ni de nada por el estilo, sino que tiene más que ver con cosas que parecen un poco de sentido común, pero que no se entienden a veces muy bien, ¿no? Cuando estamos desarrollando inteligencia artificial relacionada con la salud. Yo en general me permitiréis que os diga que, bueno, que tengo un cierto punto de escepticismo de lo que vamos a poder hacer realmente con esto, por lo menos de momento. Mi sensación es que por lo menos al principio se alimentaron unas expectativas que ahora son difíciles de cumplimentar. Es decir, tenemos desde la parte, ¿no?, de IBM, cuando prácticamente querían sustituir al factor humano, ¿no?, al médico, al profesional sanitario, por una máquina, cosa que vamos, no les ha salido y yo creo que será muy difícil que salga, ¿no? Pero también yo creo que hay demasiadas expectativas a la hora de pensar incluso en una herramienta que pueda favorecer cosas muy amplias, ¿no? Como determinar la efectividad que va a tener un tratamiento en según qué condiciones. Yo veo que hay cosas complicadas todavía, ¿no? Aunque soy un poco más optimista en ese segundo rango de cosas. Bueno, si os explico esto es porque creo que, para empezar, uno de los grandes problemas que existen cuando manejamos datos de salud en desarrollos de mecanismos es que las propias personas que lo quieren desarrollar, que están pensando en hacer algo que implique inteligencia artificial, pues muchas veces no tienen muy claro qué es lo que quieren hacer. Y esto es un auténtico problema. Es un auténtico problema porque si tú no sabes bien para qué va a servir lo que estás desarrollando, es muy difícil que tú adoptes una política de tratamiento de datos que sea adecuada, ¿no?, que sea razonable desde un punto de vista de protección de datos. En esto, yo el grupo de trabajo, el artículo 29, ¿no?, en una de sus múltiples opiniones, pues decía pues algo así como de la finalidad siempre constituye el núcleo del marco jurídico establecido. Esto es muy simple, es decir, nosotros no podemos ajustarnos a normativa de protección de datos si no sabemos exactamente cuál es la finalidad de cada tratamiento, si no sabemos qué vamos a hacer. Muchas veces a lo que se tiende es a, primero, desarrollamos la herramienta o la intentamos desarrollar y luego vemos hasta qué punto o qué podemos hacer con ella. Esto yo creo que es un error. Es decir, el que construye o intenta construir un mecanismo tiene que saber desde el principio si lo que quiere hacer, por ejemplo, es un mecanismo que va a servir de apoyo al diagnóstico, si es una herramienta que va a servir para triaje, pues, por ejemplo, para limitar el acceso a un profesional sanitario de un determinado tipo, si lo que intenta es trazar o construir una herramienta que lo que va a hacer es intentar determinar a qué paciente se le va a derivar un servicio a otro. Todo eso son cosas diferentes y hay que tenerlas muy claras desde el principio, porque si no, va a ser muy complicado que empecemos con esto del privacy by design y que lo hagamos de una manera adecuada. Sé que parece absurdo, pero no se hace y eso plantea muchos problemas. Luego, hay una cosa que está muy relacionada con esto, ¿no? Los desarrolladores de algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo los que utilizan o los que se enfocan en el sector salud, suelen utilizar mecanismos complicados, eso es verdad. Que en principio necesitan de muchos datos, eso es verdad también. Pero esto no debería cegarnos en el sentido de que demasiado a menudo se rompe el principio de minimización de datos y se rompe por la simple razón de que a lo que se tiende es a utilizar muchos datos, muchísimos datos, a utilizar grandes bases de datos. ¿Por qué? Pues yo hay veces que lo hablo con los investigadores y me dicen, mira, pues es que ya que lo tenemos, vamos a utilizarlo. Eso yo creo que es justamente la mentalidad que hay que evitar. Uno no tiene que utilizar, ni mucho menos, uno tiene que utilizar los datos que necesita. Muy a menudo sucede que no cumplimos esta regla tan simple porque no somos, o no se quiere hacer
que a mí me parece muy básico, que es conseguir tener datos de calidad. Cuando no tienes datos de calidad, muy a menudo a lo que se tiende es a intentar aportando mayor cantidad de datos. Eso no es una buena idea, desde mi punto de vista. Tendemos demasiado a hacerlo y creo que lo más inteligente sería lo contrario. Lo más inteligente tiene que ser que refinemos los datos, que hagamos una buena minería de datos de tal manera que seamos más o menos capaces de construir unos buenos mecanismos con un uso más razonable de los datos. Es también muy interesante, muy importante tener en cuenta que a pesar de que bueno, podemos tener políticas de almacenamiento de datos, que si además sabemos que son datos que se utilizan para fines de investigación científica, pues bueno, hay cierta holgura, ¿no? Cierta flexibilidad para que se almacenen durante más tiempo, pues no tiene mucho sentido que estemos almacenando datos durante muchísimo tiempo por la simple razón de que quizás lo podamos necesitar para otra investigación en el futuro, que no sabemos muy bien qué va a llegar o cómo va a llegar, y sin embargo esto se hace. Sobre todo creo que si vamos a recurrir a esas cosas, habría que tender siempre al menos a pseudonimizar los datos que almacenamos, a hacer cosas así. No solemos hacerlo y eso creo que también es un problema, que con los datos de salud es particularmente importante por las características que tienen, desde luego. Luego hay un tema que a mí me resulta particularmente importante, que creo que es el que a todos puede tener fascinados, ¿no? Que es esto del tema de las bases de legitimación de los tratamientos de datos en salud. Es un tema muy complicado, eso lo sabemos todos, que tiene unas tendencias y que muchas veces no son las mejores. Y voy a intentar explicarme. La tendencia que yo veo muy a menudo, cada vez que intentamos utilizar datos de salud, es a seguir abusando del consentimiento, ¿no? Como lo que nos va a permitir levantar la prohibición del artículo 9.1 y lo que luego nos va a permitir, va a servir de base de legitimación según el artículo 6. ¿Por qué digo que a mí me parece que esto es un abuso? Pues por la simple razón de que no creo que sea ni de lejos la mejor base de legitimación para un tratamiento de datos de salud, por muchos motivos, por muchos. En un contexto diferente a este, pues el European Data Protection Board ya venía a decir que, hombre, por ejemplo, utilizar el consentimiento en el contexto de ensayos clínicos para tratamiento de datos es una mala idea. Yo creo que lo es, francamente, pues por la sencilla razón de que los pacientes, sobre todo en un ensayo clínico, están en una situación muy disminuida, tienen un alto grado de vulnerabilidad, con lo cual pues, las condiciones de esa libertad de consentimiento no siempre se cumplen de una manera eficiente. Entonces, yo creo que se debe desaconsejar. Luego hay muchas razones que tienen que ver con el hecho de que a veces el consentimiento se convierte en algo casi automatizado, ¿no? Cuando hablabais antes de tratamientos automatizados, es que hay pocas cosas tan automatizadas, a veces como el consentimiento para el tratamiento de datos. Nos ponen consentimientos por delante y lo sabemos todos, es esto tan famoso de que tú lo firmas todo con tal de que te dejen en paz, ¿no? Esto, de hecho, desde mi punto de vista, es uno de los grandes problemas que vamos a tener con el famoso reglamento de privacy, ¿no? Que ahora ya aparece el Consejo ha dado su versión, bueno, que va adelante. Uno de los mayores problemas está que se quiere intentar evitar que demos el consentimiento prácticamente sin leer los documentos, pero eso es muy complicado. Es muy, muy complicado. Bueno, hay muchos factores que llevan a hacer muy difícil que nos tomemos el tiempo de entender exactamente qué es lo que consentimos, ¿no? Quizás hay demasiados factores humanos en esto. Claro, el consentimiento a su vez tiene de problema que muchas veces protege menos a la persona que te está permitiendo el tratamiento de datos que otros mecanismos que también existen y que el reglamento quita. En el caso de la creación de un algoritmo, ¿no? para fines con la salud, pues, hombre, yo creo que la letra J es como muy adecuada, ¿no? Que es la que dice, usted puede utilizar los datos para fines de investigación científica, ¿no? Y esto sirve para levantar la prohibición y luego ya utilizaremos de las 6, pues bueno, pues razones de interés público, por ejemplo, ¿no? O de interés legítimo, llegado el caso, dependiendo de quién se trate y cómo lo hagamos, ¿no? Yo entiendo que eso es bastante más razonable. He visto, supongo que vosotros también, que a menudo, incluso desde la agencia, se pueden utilizar incluso dos bases, ¿no? De legitimación a la vez.
A mí eso siempre me genera un poco de confusión, porque no estoy muy seguro, por ejemplo, si tú dices, no, es que este tratamiento se va a basar en el consentimiento, pero también se va a basar en la utilización de datos para fines de interés público o lo que sea. Claro, ahí me queda la duda de bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, se retira una de ellas, ¿no? Yo entiendo que retiras el consentimiento, en principio no se puede seguir utilizando los datos, ¿no? Pero no lo tengo del todo claro, incluso lo podríamos hablar más adelante, ¿no? A ver qué ocurre con esto de cuando hay... nosotros ya, supongo que lo sabréis, que en nuestro país la utilización como base de legitimación de tratamiento, ¿no? Que requiere de un desarrollo normativo nacional, bueno, se ha hecho a través de la ley orgánica de protección de datos, ¿no? Y de garantías y tal, que ha elaborado la disposición adicional 17ª. No es que sea una técnica legislativa muy depurada desde mi punto de vista, pero bueno, sirve, y ahí hay una letra D que es muy famosa que viene a decir, bueno, que se considera lícito el uso de datos personales pseudonimizados con fines de investigación en salud y en particular biomédica. Por supuesto, ahí se introducen muchas garantías que son las que van a condicionar que se puedan utilizar, ¿no? Estos datos. Y también hablaremos de todo esto, ¿no? Si queréis en un momento dado, pero bueno, yo creo que en general es algo muy razonable que se utilice esto, ¿no? Yo, para deciros algo, no sé si está fuera de contexto o no, pero generalmente yo cuando hablo con la gente de la Agencia Española de Protección de Datos, siempre suelen decir lo mismo que os estoy transmitiendo, ¿no? Que en la medida de lo posible hay que intentar utilizar este tipo de cláusulas y no ir siempre al consentimiento porque es una mala idea, ¿sí? Y es algo que deberíamos ir abandonando. Luego está el uso secundario de datos, que esto también es otra de las cosas que ha generado mucha polémica en general. Todos sabemos que el reglamento, en principio, en el artículo 5, permite excepciones a la limitación del tratamiento, que son excepciones muy amplias, ¿no? Es decir, permite pensar que puede haber un mismo propósito, ¿no? Una equivalencia de propósito cuando se utilizan los datos para fines de investigación. Es verdad que el propio reglamento permite que los estados limiten todo lo que tenga que ver con el tratamiento de datos de salud o datos genéticos de la manera en la que ellos quieran. Según mi interpretación, en nuestro país esto se ha hecho para acotar un poco ese uso secundario de datos. Entonces, la adicional 17ª, en el artículo 2c, es lo que viene a decir, bueno, que hay tratamientos, ¿no? Que hay un uso compatible de datos cuando se está hablando de una finalidad que esté relacionada con la inicial. Eso, por supuesto, implica que va a haber que interpretar qué quiere decir exactamente con eso. En general, se tiende a pensar que si, por ejemplo, una persona ha consentido el uso de datos, pues, por ejemplo, para fines de investigación del cáncer de colon, bueno, pues si se utilizan para otro tipo de cáncer, podría pensarse que también ese uso es perfectamente compatible y no tendríamos que utilizar la base de legitimación del tratamiento, sino que serviría la base de legitimación que permitió utilizarlos la primera vez, ¿no? La base de legitimación seguiría siendo la misma. Es verdad que en casi todos estos casos nuestra normativa impone la intervención de los comités de ética, ¿no? En todo esto. Yo, francamente, en esto estoy de acuerdo con que tiene que haber una intervención de comités de ética, pero la verdad es que también tengo que decir que hay veces en las que creo que no están muy preparados para esta tarea. Se desarrollaron originalmente con otras funciones, con una composición que va más encaminada a entender, ¿no?, cómo funciona todo desde un punto de vista de la práctica biomédica, pero creo que se pierden bastante, ¿no? Es verdad que se supone que tiene que haber una persona experta en protección de datos. Me gustaría pensar que siempre la hay. Mi experiencia lo que viene a decir es que muchas veces cuando hay dudas los comités tienden a aferrarse demasiado a la petición de consentimientos, ¿no?, que parece lo más fácil. Bueno, usted tráigame todos los consentimientos de los pacientes y entonces es cuando yo le autorizo, ¿no?, para hacer el tratamiento de los datos. Y es donde creo que hay problemas que también tienen que ver, desde mi punto de vista, con que se confunden demasiado a menudo, que es la idea del consentimiento, ¿no?, desde el punto de vista de la esfera biomédica, el consentimiento, pues, para el tratamiento médico de toda la vida, con el consentimiento para un tratamiento de datos, ¿no? Entonces, cuando yo planteo muchas veces, oye, que el consentimiento no es necesario, no es la única herramienta, hay gente que me dice, pero ¿cómo vamos a
tratar a un paciente sin su consentimiento, ¿no? Lo cual viene a mostrar a las claras que hay una gran confusión en este tipo de cosas, que creo que no hemos hecho buena pedagogía, que nos queda bastante por recorrer en este sentido y que eso puede ir en contra de una de las cuestiones fundamentales de las razones por las que se aprobó las nuevas normativas de protección de datos, ¿no? Que no es solo defender la privacidad y este tipo de cosas, pero también es estimular un uso lícito, un uso ético de los datos, ¿no? Es verdad que el propio reglamento incluye, ¿no?, principios en los que, bueno, se puede dar cabida a consideraciones éticas desde otros puntos de vista, sobre todo en la parte de fairness y tal, ¿no?, que es la que deja más amplio el marco. No creo que se pueda llegar hasta el extremo de, por ejemplo, dotar a un comité de ética de la posibilidad de vetar según qué proyectos si no tiene una base jurídica sólida, ¿no? Yo, me perdonaréis, a pesar de que me considero ya a día de hoy más filósofo que jurista, tiendo a pensar que incluso consideraciones éticas tienen que tener una base, ¿no? Una base razonable que tenga que ver al menos con valores defendidos por el ordenamiento o algo parecido, ¿no? No simplemente que sean lo que uno pueda extraer de una discusión o algo por el estilo, ¿no? Sino que tiene que tener una base sólida y no siempre lo veo. Y luego otra cosa que tal vez sea de las que a mí me suelen generar mayor, no diría inquietud, pero sí desconcierto a veces, ¿no? Que es que tendemos a pensar y creo que lo habéis hablado antes, ¿no?, que los algoritmos no incluir sesgos o tenemos que hacer lo posible para evitar los sesgos. Bueno, yo es que intento ser más realista, es decir, imaginemos que estamos hablando de algoritmos que se van a utilizar en salud. Los algoritmos siempre van a tener sesgos, eso es inevitable. Son construcciones humanas, no están fuera del mundo, vamos a trasladar lo que tenemos. De lo que se trata más bien es de que los mecanismos de diseño se intente para empezar a evitar que se introduzcan sesgos muy claros, porque la elección de las bases de datos no ha sido buena para lo que se espera del mecanismo, ¿no? ¿Eso cómo se puede hacer? Bueno, pues de muchas formas. Para empezar, con la propia composición del equipo, ¿no?, que está seleccionando los datos y con buena minería de datos. Hay que saber qué es lo que estás haciendo. Luego es muy interesante o muy importante que en el momento en el que tú vas a hacer el entrenamiento y demás, pues repitas operaciones que vayan a intentar, que van destinadas a evitar que existan esos sesgos. Luego puedes introducir pues comprobaciones, ¿no?, los contrafactuals que se suelen decir, para ver si efectivamente algunos factores muy concretos te van a dar respuestas que sesgan injustificadamente, ¿no? En medicina, además, hay que tener en cuenta que lo de los sesgos es una cuestión un poco compleja, porque lo que se trata sobre todo es de ver si respuestas que pueden ser diferentes en función del género, de la etnia, de la edad, de muchas cosas, verdaderamente son discriminaciones inadecuadas o injustas, o si simplemente es que hay razones médicas detrás, ¿no? Por poner un ejemplo, hay medicamentos que para unas etnias funcionan bien y para otras no tanto. Y hay efectos secundarios de algunos medicamentos que se ven en composiciones poblacionales que no se dan. Por ponernos un ejemplo, supongo que, si no recuerdo mal, el nolotil, que da problemas de tensión a la gente que es de herencia anglosajona, pero a nosotros no nos causa tantos problemas, ¿no? Con lo que, claro, si no lo supiéramos, podrías decir, mira, es que este algoritmo está sesgando porque trata de distinta forma a personas que son anglosajonas y personas que no lo son. Bueno, pero es que eso es razonable porque va ligado al sentido del medicamento y a cómo funciona con nuestro cuerpo, ¿no? Y luego creo que también hay que tener en cuenta una cosa, que es que no es un sesgo que un algoritmo funcione bastante bien con la población escogida. Eso no es un sesgo ni mucho menos, eso está muy bien. Lo que hay veces que lo que no podemos hacer, o lo que no parece que tenga mucho sentido, es que tú intentes entrenar un algoritmo para toda la población que hay en tu comunidad autónoma, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque quizás haya un tipo de composición que sigue unos patrones muy determinados. Si tú intentas que tu algoritmo cubra todos los diferentes tipos de población que tienes en tu comunidad autónoma, es que vas a tener que utilizar una cantidad de datos que es inadecuada. Puede ser extremadamente complejo hacer eso y puede darte muchos problemas. Quizás ahí lo más razonable deba ser pensar, oye, ¿tiene sentido
crear un algoritmo que, por ejemplo, solo lo voy a poder utilizar para niños pues de etnia caucásica y que tienen menos de 5 años. ¿Esto tiene un sentido o no tiene un sentido, no? Pero luego habrá que pensar que si quieres que el algoritmo funcione bien con ese tipo de población, hay que darle datos de ese tipo de población, no mezclarlo con otras, porque entonces va a funcionar mal. Recuerdo un caso de un algoritmo que se intentó implementar, ¿no?, en pediatría y que dio problemas, pero dio problemas por la simple razón de que el entrenamiento se había hecho con niños de 0 a 14 años y luego se intentó utilizar solo con niños de 0 a 5 años y entonces no funcionaba demasiado bien. Es que es muy importante saber cómo lo has creado y a qué tipo de población va dirigida, porque si no vamos a tener un problema. Pero ahí ya os digo que yo muchas veces creo que esto no tiene tanto que ver con el sesgo del algoritmo en sí como en si existe un sesgo o no a la hora de decidir qué tipo de algoritmo vas a crear. Entonces, yo en general creo que esto, así en principio, son cosas que me gustaría comentar sobre problemas que se crean, problemas que tienen que ver con la creación de estos algoritmos. He dejado para el final lo que suele ser la perla típica, ¿no?, que es que ya lo habéis hablado mucho antes, que es la cuestión de la transparencia, ¿no? Y de que si vamos a tener que construir algoritmos que den más transparencia, que den menos transparencia. Yo en esto la verdad es que soy un poco escéptico, sobre todo en términos de datos de salud. Es decir, yo creo que no es tanto una cuestión de la transparencia que puede estar con un algoritmo de este tipo, sino que más bien es una cuestión de para qué lo vas a utilizar, ¿no? De para qué lo vas a utilizar. Y sobre todo de explicar muy bien al paciente qué sentido tiene que lo utilices. No tanto cómo funciona, que muchas veces no lo vamos a saber, va a ser muy complicado, pero sí al menos que le expliques muy bien al paciente por qué lo estás utilizando. Y creo que hay otra cosa que está fuera de nuestro control, pero que tenemos que tener siempre presente, ¿no?, que es lo que yo suelo denominar la capacidad de que el elemento humano al final se vuelva en nuestra contra, ¿no? Y aquí, me perdonarás, Lorenzo, voy a decir herejías, ¿no? Pero tendemos a pensar, por ejemplo, que intervención de humanos nos defiende contra las decisiones automatizadas y este tipo de cosas. Yo no lo tengo tan claro, la verdad. Tiendo a pensar que el elemento humano tiene que realizar un enorme esfuerzo si va a contradecir un consejo de máquina, que muchas veces lo más cómodo desde muchos puntos de vista es seguir lo que dice la máquina. Y, por ejemplo, en medicina esto puede ser un problema muy real, porque el paciente tiende mucho a confiar en su médico, ¿no? Y el médico, a su vez, y no tiene un apoyo de un mecanismo de inteligencia artificial, por ejemplo, se va a comportar de distinta manera que si lo tiene. Esa es mi sensación. No tengo datos empíricos, es pura intuición, pero mi sensación es que los tiros pueden ir por ahí. Y no voy a deciros nada más, me parece, espero no haberme extendido demasiado, me lo dirás, Víctor, espero no haberme pasado y espero que tengamos un tiempo para comentar un poco todo este tipo de cosas. Ha estado perfectamente acoplado al tiempo que teníamos previsto y la verdad que muchas gracias porque además a mí por lo menos se me ha pasado muy rápido. Ha sido muy sugerente. Creo que por alusiones vamos a tener las palabras pedidas muy rápido. De hecho, veo que Lorenzo Cotino ya ha levantado la mano y creo que Andrés también tenía alguna pregunta previa de la presentación anterior, que también le voy a invitar que si quiere que pueda levantar la mano y hacerlas de voz en vez de leerlas en el chat, que yo creo que así el debate va a ser mucho más dinámico. Vamos a empezar con Lorenzo Cotino, que había levantado la mano. Que va, un momento, a ver. Cuando quieras, Lorenzo. Hola, muy buenas. No sé si se me escucha. Sí, perfecto. Sí. Vale, muchísimas gracias. Intervengo con el micrófono porque estoy fuera de casa.